Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cambios. Y bueno, venimos de un tema que la verdad me dejó con mucha esperanza, porque el hecho de escuchar a una joven de 19 años decir que los libros no van a morir, y menos en papel, porque hay gente que gusta de escribir y de leer, la verdad sí alienta, y alienta mucho, porque el conocimiento es como una aventura, ¿no? El aprender es un tema que debería de considerarse como algo divertido y no como algo agobiante. Aprender para vivir mejor. Pero bueno, hoy están aquí 4 especialistas en el tema de la educación y los retos que tiene este tema a nivel federal, a nivel municipal y estatal son muchos. Me da mucho gusto recibir a Marta Silvia Argüelles. Ella es directora de la UANE Campus Torreón. Bienvenida. Gracias, Marcela. Buenos días. Gracias por invitarnos al programa, y de veras que sí, nos dejó pensando un poquito tu invitada anterior. Muy bien, muchas gracias. Gracias, y bueno, de eso vamos a tratar de reflexionar, ¿no? Está también con nosotros Carlos Araujo, a ver si lo digo bien, coordinador de proyectos de innovación social en la ULSA. Sí. Bienvenido. No, muchas gracias, muy amable, y felicidades también a la anterior expositora. La verdad es excelente las muestras de esperanza que trae para esta generación. Sí, y para la mesa, ¿no? También, es bueno. A mí me lo recomendó mucho uno de mis maestros, es Juan Noé Fernández Andrade, y me dijo, Carlos Zarzar, el doctor Carlos Zarzar, el director de Didaxis, tiene mucha idea de lo que hay que hacer en torno a la educación, y yo la verdad respeto mucho a Juan Noé, y como Juan Noé lo respeta mucho a usted, entonces seguramente va a ser un diálogo interesante, ¿no? El que vamos a tener acá. Gracias. Bienvenido, gracias por estar. Está también con nosotros Omar Lozano, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna. Omar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí está en la mesa esta joven de 19 años que está estudiando una carrera técnica y que también ingresa al tema de la literatura, pues de una manera fortuita, porque ella no quiere ser escritora, simplemente quiso escribir porque algo le llamó la atención, y tiene 35 millones de lectores de pronto. Puede ser un garbanzo de libra, pero la verdad es que no todos los jóvenes están pensando en divertirse, en no hacer nada, o forman parte de esta clase que le llaman ninis, y que la verdad, bueno, ahí está el dato. ¿Qué hay que hacer ahora para poderle darle respuesta a jóvenes como esta chica, Janet Gómez, que puede ser una estudiante diferente? ¿Y qué hacer para sacar de ese universo de los ninis a tanta gente que de pronto en encuestas ahí están? Pero las historias son terribles y dramáticas. ¿Empezamos por ti o por quién me voy? Bueno, primero las damas. Adelante. Fíjate que hay que hacer lo que hizo mi buen amigo Raúl Martínez, rector de la UTT, y lo que hiciste tú hace un momento, apoyarlos, darles difusión. Yo siempre les he comentado, les he dicho que a los jóvenes no hay que ponerles límite en cuanto a sus sueños y en cuanto a qué es lo que ellos quieren hacer. Hay que ponerles límites en otros temas que alguna vez ustedes lo han tocado en este programa, pero yo estoy segura que en la comarca lagunera tenemos jóvenes igual de talentosos que ellas. Lo que nosotros tenemos que hacer como responsables de la educación, no solo en la comarca lagunera, sino a nivel región, a nivel estado, a nivel país, y por qué no a nivel mundial, porque tenemos estudiantes que están en otros países, es apoyarlos, buscar esos talentos y apoyarlos. Específicamente en la universidad a la cual represento, no solo se les pide estudiar, válgame, la bibliografía de sus materias, se les pide la lectura y comprensión, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrarlos y apoyarlos y ponerlos de ejemplo entre los jóvenes. Creo que mis compañeros no me van a dejar mentir, ahorita el joven está pidiendo límites, no te lo dice, pero está pidiendo límites. Y una manera de poner límites es precisamente sacarlos de estar siempre o en las redes sociales, o sacarlos de estar siempre como ninis, como lo acabas de mencionar, sin nada que hacer, ponerlos a leer, ponerlos a escribir, ponerlos a estudiar. Yo lo comentaba y lo he comentado en varios foros, no tengo nada en contra de los jóvenes que se manifiesten de alguna u otra forma, pero definitivamente en las aulas, en la preparación de las aulas, es donde vamos a encontrar ese cambio en los jóvenes en un futuro. No en una calle, no cerrando un puente, no cerrando una calle, escribiendo libros. Puede ser el tema, pero cuando alguien se manifiesta, y más los jóvenes, es porque no han encontrado eco en las instituciones o qué está pasando, porque esa desvinculación de pronto de jóvenes de las instituciones educativas, de las instituciones políticas, de los medios de comunicación, de lo institucionalizado. Doctor. Mira, yo voy a salirme un poquito del enfoque de los jóvenes
Y planteando la pregunta, ¿cuál es el principal reto de la educación actual? Yo diría es la formación de los profesores. La formación de los profesores. La formación de los profesores, porque en última instancia es el profesor el que está enfrente de los muchachos en el aula, es el que trabaja con ellos, es el que maneja el currículum, las materias, las asignaturas. Entonces, ¿qué haga el profesor en el aula con sus estudiantes y cómo lo haga? Es lo que va a condicionar la actitud de los muchachos ante su formación, ante sus estudios, ante su carrera. Claro. Es como una especie de líder, ¿no? Es un líder. Así es, y más ahorita yo digo que ese es el principal reto porque está entrando en vigor el nuevo modelo educativo que se llama Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Y la educación obligatoria implica preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y este nuevo modelo educativo es un cambio total de paradigma, totalmente diferente a todo lo que se venía haciendo en educación, sobre todo en el trabajo en el aula. Y si los profesores no se ponen las pilas, no leen, no estudian, no se preparan, no entienden y no se da ese cambio de mentalidad, no se va a lograr llevar a la práctica el modelo educativo. Claro, a los periodistas, en algún momento dado, en alguna reunión con Carlos Marín, nuestro director general a nivel editorial, él mencionaba que un periodista no podía dedicarse a indagar ni tampoco a escribir si no iba al teatro, si no veía cine, si no leía libros, si no se preparaba en otros ámbitos que no fueran únicamente los de su profesión. En este terreno tenemos profesores que no se están preparando en esos ámbitos, es decir, que ni van al teatro, ni saben de cine, ni están en la literatura, sino nada más en su asignatura. ¿Qué pasa con ese tipo de profesores? Pues mira, yo distinguiría nivel básico y nivel medio superior y superior. En nivel básico, casi el 80-85% de los profesores son profesores que estudiaron la carrera en la normal y después han hecho otros estudios. Pero ya a nivel de bachillerato y nivel superior, los profesores son profesionistas que se dedican a su carrera, que no han tenido una formación de tipo didáctico, pedagógico, y que conciben la educación como transmisión del conocimiento, transmitir a los muchachos lo que ellos saben. Para ellos esa es la función del profesor. Y en el modelo educativo dice, el profesor ya no es un transmisor de conocimientos, es un orientador, es un guía, es un propiciador del aprendizaje, es un creador de ambientes de aprendizaje. Tiene que lograr que el alumno desee aprender, que relacione eso con la vida. Les quiero hacer una pregunta a los cuatro, porque en algún momento dado fueron alumnos. ¿Quién fue el maestro? ¿A cada uno les inspiró en la vida a seguir aprendiendo o a iniciar en esa aventura del aprendizaje? Y la verdad sí quiero que sean bien concretos. ¿Y por qué? ¿Por qué siguieron a ese personaje, Carlos? No, pues Salvador Franco, un saludo donde quiera que esté, seguramente estará por ahí jugando básquetbol. Fue realmente quien fue un parteaguas en la parte de lo que, la manera en la que instruía o la manera en la que daba sus clases, y la verdad me quedo mucho con las enseñanzas que él nos hizo. A pesar de que era un profesor que me daba sociología, realmente me enseñó una manera diferente de ver el entorno, digámoslo así. Ese es uno de mis profesores que realmente... Y ahorita que lo mencionabas, fue el primero que vino a la mente. ¿Lo odiabas o lo amabas? Dentro del aula lo odiaba, sí, como entrenador de básquetbol que era, también lo odiaba, pero realmente ha dejado una huella muy, muy grande. Entonces, la verdad, un saludo donde quiera que esté chava. Sí. En ese sentido, Mar, ¿a ti te hizo sufrir algún profesor, pero también lo amabas y lo odiabas, así como Carlos? Sí, o sea, puedo recordar, inmediatamente se me vino a la mente, por ejemplo, en la secundaria, el profesor Salomón Atille, que en paz descanse. Que en paz descanse, claro. Me inculcó el hábito en la lectura, o sea, un hombre que nos traía todos los días, hasta en vacaciones, trabajando, cualquiera que sea, llevé las 3 clases de español con él, pero es alguien del que aprendí muchísimo y nos enseñó muchos hábitos
fuera de lo que era la responsabilidad de su cátedra para prepararnos mejor ahí pues para la vida, para la formación. En la licenciatura, pues puedo recordar muy bien a David Camparrangel también, que igual le mando un saludo y fue quien me formó desde un principio en la carrera de contador público y quien puedo recordar como otros maestros, ¿verdad? También, pero él muy directamente participó en mi formación, claro. Muy estricto, pero aprendí también muchísimo de Marta. Así como mis compañeros, no se me viene un nombre, Marcela, se me vienen varios nombres. Quiero mencionar dos, si tú me lo permites. Una persona que ya falleció, era mi maestra de cuarto de primaria, y ella nos los decía en cuarto de primaria nosotros: hasta que Dios me preste vida, yo dejo de dar clases. Esa responsabilidad de ir con su andadera, esa responsabilidad de ir a veces en silla de ruedas, esa responsabilidad de que nos bajaron del salón porque ya ella no podía subir y seguía con su cátedra, y estricta. Eso fue algo que a mí me marcó en cuanto a la responsabilidad de hacer las cosas y hacerlas con pasión, Te puedo mencionar el profesor Calderón en preparatoria, gracias a él, el libro de álgebra de Baldor me lo sé de principio a fin, pero no quiero dejar de mencionar a una persona que ha sido el mexicano con uno de los mayores altos rangos en Ford a nivel mundial, que todavía está, acaba de regresar de Brasil a la Ciudad de México, es Ernesto Huerta Suárez. Él tiene toda una vida en la Ford y él me dio, no me vayan a sacar la edad, por favor, lo que es el desarrollo organizacional. Cuando empezó el desarrollo organizacional, empezó la planta Ford, de donde soy originaria, en Hermosillo, él nos daba desarrollo organizacional, pero yo lo escuchaba con esa pasión darnos la clase, pero a su vez hablar de su trabajo, que dije, el día que yo trabaje, yo me quiero enamorar como él de lo que yo voy a hacer. Y creo que no me equivoqué porque seguí ese ejemplo y me enamoré de la educación. Tengo una enorme curiosidad por saber qué dice Carlos Zarzar en torno a los profesores. Ya ni me acuerdo. Pero bueno. No, bueno, sí recuerdo un profesor que nos daba literatura y antes no se llamaba redacción, algo así como composición. Pues nos hizo leer... Pues leíamos todas las obras de la literatura universal, desde los griegos hasta los ingleses y los españoles. Ahí leímos el Quijote y nos hacía escribir mucho. Y lo que recuerdo de él es que todo lo que escribíamos lo revisaba. Andaba siempre, de ahí aprendí yo a estar siempre con un color rojo. Que todo lo que llegaba a sus manos sacaba su color rojo a corregirlo. Siempre corregía la redacción, la ortografía. Y desde ahí me quedó un tic, que yo veo una falta de ortografía y me empieza a doler el estómago. ¿A qué voy con esto? El dato es que muchas veces necesitamos un ejemplo para apasionarnos por alguna área del conocimiento y dedicarnos pues precisamente a desarrollarla y a tenerla como mecanismo de vida, ¿no? Ese es el dato. Pero hay una discusión de pronto entre si los profesores, las universidades, las instituciones educativas deben formar o deben hacer a jóvenes preparados para el trabajo. ¿Cuál es? Bueno, yo quisiera retomar un poquito, o combinando los dos temas. La educación pues obviamente está cambiando, ¿no? Las tecnologías de información están cambiando absolutamente todo. Y poniendo como ejemplo a la señorita que estuvo en tu anterior segmento, ella se apasionó por la escritura, ¿sí? Por X o Y razón, y terminó con un éxito rotundo en lo que ella hizo. La educación precisamente está migrando hacia esa parte, no difiere un poquito con respecto a lo de los docentes, que es donde hay que apretar más. Más bien, hay que cambiar o apretar hacia todo el modelo educativo, en el cual estamos, ¿cómo poder decirlo? Estamos de alguna manera haciendo que el alumno o la persona que está aprendiendo, no lo voy a llamar alumno, sino el que está aprendiendo, se encuentre en un entorno o en un ambiente en el que aprenda a aprender. Esa es la tendencia, ¿no? Hay un reporte muy prestigioso, el reporte Horizon, que se genera en Europa, en el cual se analizan las diferentes macrotendencias de la educación en conjunción con la tecnología. Las principales tendencias van precisamente a eso, a que la educación forme a gente que aprenda a aprender, que los espacios donde se va a impartir la enseñanza
se diseñen de tal forma que la enseñanza pueda ser tanto formal como informal. Es decir, no todo se aprende en las aulas, no todo se aprende a través de los profesores y mucho se aprende afuera de las aulas. Y más con esta vorágine tecnológica que tenemos. Surgen también lo que le llaman los makerspace. Los makerspace son recintos o lugares los cuales están equipados especialmente para que la persona vaya y desarrolle innovación, desarrolle sus ideas y su creatividad. Así como tuvimos a una señorita que cayó en el ambiente de la escritura y encontró su nicho, encontró a lo que se quiere dedicar, estos makerspace, lo que buscan es hacer eso, es poner las herramientas tecnológicas a disposición del alumno, a disposición de la gente que quiera aprender y que encuentre su propia vocación, que encuentre a qué se quiere dedicar, ¿no? En base a eso. Ahora, pero el dato es que sí hay una base y en ese sentido se tiene que plantear que los docentes sí tienen que estar formados. No, sí. De hecho, ese es uno de los retos importantes que menciona Horizon, es la obsolescencia del conocimiento. Exacto. La obsolescencia del conocimiento es algo pero muy peligroso que nos puede pasar si no tenemos a ese docente académico, o yo prefiero llamarlo guía, ¿sí? A ese guía que tiene que constantemente actualizarse, porque si no, sobreviene una de los grandes retos, que es la obsolescencia del conocimiento, ¿sí? Y que puede ser también un poquito junto ahí lo que le llaman el término en inglés es algo así parecido a el no saber usar lo digital, ¿sí? La traducción sería a la incapacidad digital. Incapacidad suena muy feo, pero es más bien a la persona que empieza a ya no dominar estas herramientas digitales y tecnológicas, y entonces empieza a haber una brecha entre el guía y el guiado. Y el guiado. ¿Sí? ¿Quieres decir algo desde hace rato? Pues apoyando los dos comentarios aquí, tanto del doctor como del ingeniero aquí Gerardo, estamos en un deshonroso ahí lugar en la OCDE en ocupación, en alumnos, jóvenes que no estudian ni trabajan. Acaba de dar las cifras en esta semana la OCDE, que ocupamos el último lugar en dar espacios o en jóvenes que brincan hacia la educación superior. 2 de cada 10 solo llegan a la educación superior. Si nos comparamos con Corea, con China, con Japón, países, con Luxemburgo, por ejemplo, que andan entre el 55, 70%, pues están muy abajo. Claro, en la OCDE son 35 países nada más que son evaluados, y de América Latina solo Chile y México, pero estamos en último lugar. Sin embargo, de los de OCDE somos los que destinamos, en relación al Producto Interno Bruto, la mayor parte del recurso hacia la educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí entre si se destina muchos recursos a la educación? ¿Por qué no logramos ahí tener los niveles que tienen otros países? Europa va 6 veces adelante que nosotros. Parte de la modificación del sistema educativo pues viene encaminado a eso. Dentro de las 5 vertientes, uno es lo que decía el doctor, o sea, capacitar a nuestros maestros. Tienen que adaptarse los maestros ahora a olvidarse completamente de la memorización, o sea, lo que dice Gerardo, o sea, ahora es más sacarle esas habilidades, destrezas que tiene el estudiante y, como quien dice, aprender jugando, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuál es el fin último? Porque finalmente, insistimos, ¿aprender para qué? ¿O formarse para qué? Aprender a aprender, para ellos poder desarrollarse. Lo que decía, yo coincido un poquito con usted, bueno, con todos, en el sentido de que tenemos que formar a los docentes, y esa sí es obligación de la institución, darle esa formación, no el conocimiento ya lo trae. Finalmente, hoy por hoy, mañana, pasado, con todo esto que está cambiando, el docente es el ejemplo para el alumno, es el líder para el alumno. Entonces, como lo vean actuar, van a actuar ellos. Y te voy a decir algo bien sencillo que no me van a dejar mentir mis compañeros, que a veces es nuestro talón de Aquiles. Si el maestro llega tarde, el alumno va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque él llegó tarde.
Si el maestro no deja tareas ni trabajos, ¿cómo quieres que lea el alumno? Entonces, es parte de la formación, es parte de la obligación de nosotros formar al estudiante. Por otro lado, como dice Gerardo, y lo estamos viviendo nosotros en la institución, pues que la educación en línea. Tú tienes al maestro detrás de una computadora, que también lo tienes que formar, pero es diferente porque no lo tienes enfrente de un salón de clases. Entonces, es esa combinación de las tecnologías de educación. Y si hablamos del modelo educativo, que es aprender a aprender, simplemente ¿cuánto tiempo tenemos ya, doctor, que a un alumno ya no lo repruebas? A un alumno lo calificas en base a sus habilidades, a sus conocimientos. Ahorita no me voy a dejar mentir, la educación es inclusión, no puedes dejar a nadie absolutamente fuera, ni por una capacidad física, ni por una capacidad intelectual. Todos, y hay escuelas especializadas para todos. Ahorita la educación es inclusiva. Entonces, ¿para qué es esto, Marcela? Para desarrollar personas ejemplares con su futuro, grandes mexicanos. ¿Alguno de ustedes me pudiera decir por qué Peña Nieto pensó que había que cambiar el modelo educativo y centrarse en este tema de formar a los profesores? Pues ¿por qué lo pensó él? ¿Quién sabe? No, pero ya era necesario, como dice aquí el doctor, estamos en las pruebas de PISA en el penúltimo lugar de los países que están en la OCDE, y la prueba de PISA lo que mide es la capacidad de razonamiento y de comprensión lectora. El modelo educativo, en respuesta a lo que dices, se centra en los aprendizajes clave y define: aprendizaje clave es aquel que nos ayuda a aprender y a insertarnos en la vida social. ¿Sí? Esos son los aprendizajes claves. Eso es a nivel de la educación obligatoria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. A nivel superior, desde hace tiempo se supone que estamos trabajando en base a competencias. Las competencias se supone que son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que nos llevan a resolver situaciones prácticas y concretas de la vida real. ¿Sí? Pero el problema de las instituciones de educación superior que trabajan en base a competencias, que son el 99%, es que sus profesores no saben trabajar en base a competencias, siguen trabajando igual que antes. Me dicen, nuestro plan de estudios es por competencias. A ver, enséñamelo. Este no es un plan de estudios por competencias, es un plan de estudios por áreas y asignaturas con una embarradita de competencias. Pero nuestros programas de materias sí son por competencias. A ver, enséñamelo. Digo, este no es un programa por competencias, es un programa por temas y unidades temáticas con una embarradita de competencias. Entonces, piensan que están trabajando por competencia y no es cierto. Por eso, para mí, el principal reto es la formación de profesores. Sí, yo creo que parte de lo que quizás haya decidido modificar un poquito todo el sistema educativo es checar lo que están haciendo otros países, qué es lo que debemos hacer, o sea, compararnos con otros países, sobre todo del grupo en el que queremos estar o en el que estamos y hemos formado ya desde la OCDE, porque pues hay países asiáticos donde ya los libros de texto pues están desapareciendo, o sea, se basan en relación al aprendizaje a hacerles espacios académicos, como dice Gerardo, con la infraestructura adecuada para desarrollar sus habilidades, destrezas, conocimientos a través de aprendiendo, jugando, como lo decimos hace rato. Y es lo que debe aprender México. ¿Cuántas veces vemos estadísticas y en general, a nivel municipal, estatal, federal, de todos, que nos comparamos nosotros mismos hacia años anteriores o hacia espacios anteriores y a lo mejor vamos mejorando? Pero cuando viene la triste realidad, cuando te comparas con otros países, incluso muy cerquita. Bueno, yo me voy a un tema bien sencillo, que es las redes sociales y Facebook, y de pronto me causa también, pues, como rascarme la piel, no sé por qué soy muy sensible, el ver el qué con K, con Q, con como sea, y que le preguntes a los chavos por qué lo escribes así, por qué no respetas las reglas de ortografía y la sintaxis, por qué no respetas nada. Y ellos dicen, pues porque es más fácil escribir así, ¿no?
Entonces, ¿qué están enseñando en las instituciones educativas cuando todos los jóvenes escriben, o la mayoría, perdón, me van a odiar, en redes sociales así? Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Me parece que es un principio básico, ¿no? El expresarse bien, el escribir bien y con propiedad, y pues no traer una pluma roja para estar corrigiendo todo el día todo lo que ves. No acabaría nunca en Facebook, ¿eh? Nunca. Sí. Mira, yo me la paso dando cursos de formación de profesores, y cuando trabajo con profesores me da a veces pena ver la forma como escriben. Los profesores. Los profesores, sí. Tienen serios problemas con la acentuación, poco con la ortografía, pero y mucho con la puntuación y la redacción. Entonces, si los mismos profesores no saben cómo escribir, no pueden corregir a sus muchachos, ¿sí? No pueden corregir a sus... Lo ideal sería que el profesor que da física corrija la ortografía en los trabajos, el que da historia corrija la ortografía, pero no pueden porque no saben y además no tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Ahora, voy a eso porque me parece que en los detalles está el diablo, ¿no? Es decir, ¿cómo aspiramos a que los jóvenes empiecen a debatir, a defender sus ideas, a que esos conocimientos que adquieren los apliquen en la vida diaria y razonen si pues, lo básico no lo tienen? Es decir, no hacen operaciones matemáticas básicas y tampoco escriben bien, ni bien. No, ni. Lo que pasa es que cuando estamos mezclando, desde mi punto de vista, estamos mezclando dos etapas o dos momentos de la educación, ¿sí? Lo que son las competencias básicas, el escribir, el hablar, el expresarse. Pero al final de todo es educación. Sí, al final de todo es educación. Pero luego cuando pasamos a lo que es educación superior, ahí sí estamos hablando innovación, ambientes de educativos y demás, y emprender. Etcétera. Entonces, realmente la educación, ¿hacia dónde está tendiendo? Está tendiendo, obviamente, a lo que es la innovación. Si hablamos de innovación, hablamos de educación. Nos centramos en educación superior, pues ya no estamos en los temas en los que hay que escribir bien y hay que expresarse bien, porque se supone que el valor formativo de todo esto viene de una educación básica. Cuando estamos en educación superior y nos comparamos con otros países, ahí entendemos el por qué no estamos a la par, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, es diseñar los ambientes de aprendizaje. Tenemos que hacer que el muchacho vea en qué es bueno, se dé cuenta él en qué es bueno y lo desarrolle, es decir, potenciar todo ese talento que seguramente lo tiene. O sea, no puede ser posible que tanta cantidad de ninis, en teoría, no tenga un talento. No es cierto, tienen mucho talento. El detalle es que no encuentran el espacio ¿Dónde desarrollarlo? dónde poderlo desarrollar. De ahí que si observamos en otras latitudes, particularmente Europa o Asia, realmente lo que hacen ahí es potenciar la creatividad del muchacho para que él solo vaya dirigiendo su destino. Es donde empiezas a aprender. Es donde empiezas a que todo tu entorno en el cual estás inmerso como niño, como adolescente, como joven, empieza a rondar todo en la cuestión del aprendizaje. Es decir, a mí me gustaría mucho que adoptásemos, ya lo habíamos comentado, los dispositivos móviles dentro del aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el muchacho ya personalizó ese dispositivo y cuando está en su dispositivo está en un ambiente conocido, Claro. está en un ambiente familiar y le va a ser mucho más fácil acceder a contenidos. Obviamente hay que guiarlo, de ahí es donde tenemos que trabajar en la parte del guía, en este caso el docente, donde pueden guiarlo a través de un entorno que él ya conoce, donde él se siente a gusto, no ante un libro en el que a lo mejor le parece algo impersonal. Fíjate, algo muy curioso. Para nosotros no es algo nuevo el aprendizaje colaborativo, porque en los 90s empezamos con el aprendizaje colaborativo y demás. De repente damos el salto a la tecnología, redes sociales, móvil, y el aprendizaje colaborativo se empieza a perder, porque el muchacho se empieza a quedar tan sosegado con su propio aprendizaje que el colaborativo se empieza a perder. Pareciera increíble que uno de los retos que vienen inmediatamente para la educación sea el aprendizaje colaborativo, cuando venimos de ver eso en los 90s, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fue al tono impersonal, al tono personalizado de que el muchacho va en su dispositivo y aprende. Hay que enseñarlo ahora a que colabore. Mucha red social, pero para otros fines, no para aprender. Entonces, hay que diseñar los espacios, hay que diseñar los ambientes. Ahorita decían, ¿por qué se aprende, no? ¿O para qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos aprender? Bueno, hay que pasar como pasa en Asia, hay que pasar del quiero aprender porque quiero un futuro mejor, para ganar dinero, en fin,
al pasar a aprender porque quiero mejorar el entorno social en el que vivo. Y ahí es donde entra la innovación social. Es donde todos estos espacios físicos llegan para que las personas empiecen a crear ideas innovadoras que en primera instancia satisfacen las necesidades de la comunidad. Satisfacen las necesidades de la comunidad, van aprendiendo y posteriormente van permeando de tal manera que empieza a ser una cadenita de bienestar en la cual indirectamente, ganes o no ganes más dinero, mejoras tu calidad de vida. El MIT desarrolló por ahí de los años 2000 una cosa que se llama, bueno, se le conoce como Fab Lab, Fabulous Laboratory. Ellos empezaron a ver que había comunidades que estaban de alguna manera sesgadas y les pusieron herramientas de última generación, tecnología, impresoras 3D, herramientas de diseño, software, y los empezaron a guiar. Y se dieron cuenta que estas personas en estas sociedades marginadas empezaban a generar y a crear proyectos que satisfacen las necesidades primarias de esas regiones. Y eso fue una cadena que poco a poco empezó a evolucionar y fue a traer una serie de beneficios enormes para la comunidad. De tal forma que estos famosos Fab Lab empiezan a esparcirse por todo lo largo y ancho del mundo, y es cuando empezamos a hacer una serie de laboratorios interconectados con un acceso a base de datos abierto, en el cual cualquier persona que va ahí puede ver el diseño, el proyecto que se hizo en China, que se hizo en India, que se hizo en Japón, que se hizo y tomarlo. Ahora, ¿sí? Y en México hay ejemplos de exitosos de eso. Nos quedan 5 minutos y la verdad es como que un reflejo de lo que le pasa al país, ¿no? El país tiene tiempos también. Sí, sí, sí. Y creo que por eso Peña Nieto entendió que tenía que hacer la reforma educativa. Lo que me parece impresionante, y se lo quiero preguntar a Carlos Zarzar, es que no pareciera que se tomó en cuenta en este nuevo modelo de reforma educativa a quienes están educando a los profesores. Es decir, gente como ustedes, a los formadores de los formadores. Bueno, a mí no me pidieron mi opinión. A usted me pidieron opinión, para empezar, claro. ¿no? Pero yo he leído los 3 documentos más importantes del modelo. Se llama el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, Aprendizajes Claves para la Educación Integral y la Ruta para la Implementación del Modelo Educativo. Y la verdad, me quito el sombrero ante quienes hicieron esos documentos. Están muy bien hechos, muy bien elaborados, muy bien orientados desde el punto de vista pedagógico, didáctico y de la actualidad de lo que es la educación, orientado hacia el aprendizaje, el aprender a aprender, hacia el servicio de la comunidad, la entrega en la sociedad, etc. Yo me quito el sombrero, de veras, están muy bien elaborados. Y son como 800 o 900 páginas entre los 3 documentos. Solo encontré una falta de ortografía, un prever en vez de prever, nada más. Ahora, esos 3 textos que fueron también escritos, esos 3 documentos, ¿realmente van a incidir en el tema de la reforma educativa? Porque pueden estar excelentemente bien hechos. Exactamente. Es lo que ha pasado en todas las reformas que se han hecho, que vienen como en cascada. Los expertos se los dan a las autoridades de la SEP, las autoridades de la SEP las publican y luego se empiezan a socializar. De hecho, está este ciclo escolar 2017-2018 está destinado a la socialización de estos documentos. Y ahí es donde empieza a perder. Y en última instancia, quien está frente al grupo es el profesor. Por eso, para mí, el principal reto es la formación del profesor. Si el director no leyó el documento, si es el supervisor, pero no me importa, pero el profesor es el que está frente al grupo. Él es el que tiene que saber qué debe hacer. Yo creo que con eso nos vamos, con esa reflexión. Ya terminamos el tiempo de este segmento y les quiero agradecer muchísimo por prestarse a la discusión y al debate en torno a esto. Seguramente no vamos a modificar en nada, más que ustedes en sus instituciones, pero por lo menos sí se pone el dedo en la llaga, ¿no? De que se tiene que centrar el tema en el docente, pero también en el joven, ¿no? En el joven. También en quien debe de estudiar. Yo agrego nada más 2 cosas. Este es un tema muy amplio, tú lo has dicho, muy amplio. Y complejo. Hoy en la mañana escuchaba una situación en uno de los noticieros de cadena nacional,
una situación de cómo no dejaban llegar a gente de la Secretaría a las escuelas que se derrumbaron por los sismos que acaban de ver en Oaxaca. Entonces, si estamos hablando de una reforma educativa, si estamos hablando de la formación de los estudiantes y de los docentes, hay cosas muy sencillas que no dependen, y no eludo mi responsabilidad, pero que no dependen de nosotros, me explico. Y otra situación, yo los invito a que conozcan todas las universidades de la comarca lagunera, en especial, habemos universidades privadas, como es el caso nuestro, en especial la Universidad Politécnica de la región Laguna, que está en San Pedro, en una localidad pues a 40 minutos de aquí. Yo te invito a que conozcas esa universidad. La inversión que el presidente Peña Nieto hizo en ese lugar para lo que decía ahorita Gerardo, para la mejora de esa comunidad. Instalaciones de primer nivel. Y me consta que el liderazgo del actual rector, que es amigo nuestro y de Indalecio, está preocupado por la formación de los docentes. Entonces, ojalá. Sí se ha hecho algo, pero falta mucho por hacer. Pues les agradecemos muchísimo a los 4 por el diálogo y porque pues también aprendimos. Marta, Silvia, muchas gracias. Gracias, Marcela. Por la UANE Campus Torreón, Carlos Araujo, ahora en la ULSA. Así es. Y también estás ahí en el Consejo de Lectores de Milenio, aunque me dicen, no lo digas, pero ahí está, nos está enseñando cosas por ahí. Carlos Zarzar, director de Didaxis, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y Omar Lozano, rector de la UAL. Gracias a los 4. Vamos a una pausa y vamos a continuar con otro tema, el que tiene que ver con qué esperan empresarios, líderes de la sociedad en torno a los nuevos modelos gubernamentales, quiénes deben de ocupar espacios en los gobiernos estatales y municipales. Torreón enfrenta un reto de 1 año y luego otros 3, y bueno, pues ahí viene quién se queda como gobernador, todavía no sabemos. Regresamos.